Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, el cálculo numérico, el cual es cómo aproximar integrales definidas cuando no podemos resolverlas de manera exacta. La fórmula que tienen las integrales definidas es la siguiente. La integral que va de a b de f de x de x. Esta expresión representa el área que hay bajo la curva entre los puntos a y b. En muchos casos la integral se puede resolver de manera analítica, pero hay ciertos casos donde no puede ser tan fácil hallarla, ya que hay funciones muy complejas, datos experimentales o funciones que ni siquiera tienen una forma algebraica sencilla. Por ejemplo, vamos a dibujar una curva irregular. Recordemos que en nuestro cálculo integral, la integral estaba definida por sumas de Riemann. Lo que hacía era dividir en rectángulos infinitesimalmente los delta de x. Por ejemplo, este sería un rectángulo. Este sería otro rectángulo. Este sería otro rectángulo. Y así hasta que podamos ocupar toda el área que hay debajo de la curva. Como nos podemos dar cuenta, el rectángulo a veces tiene menos de lo que está en la curva o tiene más, lo cual podríamos decir que no es un método muy eficaz para hallar un área bajo la curva cuando la curva es demasiado irregular. Ahí es donde entra el tema importante que vamos a ver hoy del cálculo numérico, la cual es la regla de Simpson un tercio. Como les venía diciendo anteriormente, además de que también es un método más preciso, este método se utiliza cuando resolver la integral de manera exacta es demasiado complejo. Por ejemplo, vamos a dibujar anteriormente, como se dibujó anteriormente, una curva irregular y va a ser casi el mismo procedimiento. Lo que vamos a hacer es seleccionar distintos puntos que tienen que estar equiespaciados de la misma distancia, en la misma distancia. Y lo que vamos a hacer es unirlos hasta la curva. Y ahora para aproximar la integral lo que vamos a hacer es que de este punto que hay acá hasta este punto vamos a hacer una parábola. De este punto hasta este punto vamos a hacer otra parábola. De este punto hasta este punto vamos a hacer otra parábola. Y de este punto hasta este punto vamos a hacer. Y así con todo hasta cubrir todo lo que hay debajo de la curva. Este método, además de ser más preciso, nos sirve, como dije anteriormente, para resolver integrales que son complejas. Ahora explicaremos la construcción de la fórmula principal para la regla de Simpson un tercio. Empezaremos a partir de 3 puntos, que este será el límite inferior y el límite superior. N es el número de subintervalos, en este caso serán 2. Ahora evaluaremos estos 3 puntos. Y con esto podemos construir 3 puntos para armar una parábola. Entonces sería un punto 0 para x sub 0 y su evaluación en la función f de x sub 0. Y así mismo con los demás. Listo, entonces a partir de 3 puntos, p sub 0, p sub 1 y p sub 2, podemos construir una parábola. Una parábola interpolante que llamaremos p sub x. Y esta p sub x la vamos a integrar. Y a partir de la integración de la parábola interpolante podemos deducir esta fórmula, que será la fórmula principal para la regla de Simpson un tercio. Esa sería la fórmula principal para la regla de Simpson un medio, un tercio.
Entonces, estos coeficientes, 1, 4 y 1, no salen de la nada. Estos coeficientes surgen a partir de la evaluación de la integración del polinomio interpolante de grado 2 o parábola interpolante. Que adelante miraremos que también aparecen diferentes maneras dependiendo de la evaluación de la integración del polinomio interpolante. Continuando con la explicación, veremos cómo se construye la fórmula cuando el intervalo es más grande. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular la integral del intervalo a hasta b de una función f de x, la cual no se puede resolver mediante métodos convencionales, lo que se hará es, se grafica la curva de la función en el plano cartesiano. Entonces esta puede ser una curva cualquiera, por ejemplo aquí tenemos esta curva. Entonces lo que haremos nosotros es dividirla en un número de subintervalos, donde aquí tendremos a x0 y aquí tenemos su respectiva imagen f de x0. Aquí tendremos a x sub n y aquí tendremos a f de x sub n. Es importante resaltar que la fórmula solo se puede construir si n, que es el número de subintervalos, es un número par. Ahora procedemos a construir la fórmula, que va a estar dada por la siguiente expresión. El delta de x, que corresponde a la resta de los límites de integración b menos a entre n, que es el número de subintervalos, el cual debe ser par, por f de x sub 0 Observamos que hay un patrón, ya que los extremos corresponden al punto inicial y el punto final, los cuales no los acompaña ningún coeficiente. Aquí esta sumatoria va a ser de los f de x impares. Y esta sumatoria corresponde a los f de x pares. Bueno, para finalizar nuestro video vamos a hacer un pequeño ejemplo práctico. En este caso lo que vamos a hacer es hallar, por medio de la regla de Simpson, la siguiente integral. Esta integral no se puede solucionar por ninguno de los métodos que ya sabemos de nuestro cálculo integral. Lo que vamos a hacer primero es escoger un número de puntos pares para poder solucionar este ejercicio, así como nos dice la fórmula. En nuestro caso vamos a elegir un número de 10x que vamos a escoger. Entonces lo que debemos hacer primero es buscar nuestro delta de x tal y como dice la fórmula. Entonces nuestro delta de x va a ser igual a nuestro número n de puntos y será el límite superior menos el límite inferior. Esto nos da un resultado de 1 sobre 10, que esto es lo mismo que 0,1. Este 0,1 va a ser el paso que va a haber entre los delta de x que vamos a escoger. Entonces, vamos a empezar. Nuestro intervalo, recordemos que va desde 0 hasta el número 1. Entonces empezamos escogiendo
el primero, x sub 0, nuestro x sub 0 va a ser nuestro número inicial, que es, en este caso es 0, entonces va a ser 0. Nuestro x sub 1 va a ser este 0 más el 0.1, que es el paso que tenemos que calculamos anteriormente. El siguiente va a ser x sub 2, que será 0,2, porque a 0,1 le sumamos el 0,1 anterior y nos da 0,2. Y así sucesivamente hasta llegar hasta el intervalo 1. En este caso nos van a salir, como ya dijimos, 10 puntos. Listo. Una vez que obtenemos todas nuestras x, lo que vamos a hacer es hallar todas nuestras f de x a partir de estas x, como dice la fórmula. Entonces, para este caso, para este ejercicio, lo mejor es dejarlo enunciado, porque si no nos van a salir muchos números y a la hora de operar en la calculadora va a llegar a su límite. Entonces, para sacar el f de x de cualquiera de estas x, lo que hacemos simplemente es reemplazar nuestra x por el valor que tenemos acá. Entonces aquí nuestro primer f de x sub 0 va a ser Euler elevado a la 0 elevado al 2. Y así con todas las demás. Entonces f de x sub 1 va a ser igual a Euler a la 0,1. Listo, una vez calculado todo esto, como dije, lo vamos a dejar solamente expresado para utilizarlo en la fórmula, en la calculadora de una mejor manera. Lo que vamos a hacer, borrar esto de acá, es evaluar todo esto pues ya en nuestra fórmula, reemplazar los valores en nuestra fórmula. Entonces, como vimos en la explicación de mis compañeros anteriormente, pues nuestra fórmula va a empezar con nuestro delta de x. En este caso es nuestro 0,1. Entonces va a ser 0,1 sobre 3 y esto lo vamos a multiplicar por cada una de nuestras f de x. Entonces va a ser f de x sub 0, entonces vamos a ponerlo acá, más 4 por nuestro f de x sub 1 más 2 por nuestro f de x sub 2, y así sucesivamente lo vamos a ir reemplazando en nuestra fórmula. Recordemos que nuestro primer valor y nuestro último valor van a estar multiplicados por 1 y los demás van a estar en una secuencia del 4 y el 2. Ahora colocamos todas estas expresiones en nuestra calculadora y nos va a dar 43,88, 0, 2. Ahora multiplicamos esto y nos va a dar un aproximado de lo que es nuestra área bajo esta función. Entonces este resultado nos va a dar aproximadamente 1,4
1,46, 26, 4. Entonces, esta sería nuestra solución a esta integral. Hay algo que tener en cuenta y es que a mayor número de x que cojamos, vamos a tener una mayor precisión a la hora de calcular esta área. Bueno, para confirmar nuestro resultado, lo que vamos a hacer es colocarlo en la calculadora y ver que efectivamente nos da una aproximación bastante cercana. Ahí estaría nuestro ejemplo para utilizar de manera práctica la regla de Simpson 1/3. Para cerrar el método de Simpson 1/3, vamos a explicar los 4 puntos más importantes del método. El primero es que la regla de Simpson 1/3 utiliza parábolas. El segundo es que requiere un número par de subintervalos. El tercero es que usa un patrón de coeficientes 1, 4, 2, 4, 2, 4 hasta que llega a 1, que es el último. Y por último, ofrece mayor precisión que métodos lineales como puede ser el de trapecio o las sumas de rima. Listo, entonces ahora vamos a ver. ¿Cómo que listo entonces? Entonces, ¿cómo todo eso? Haría continuando, Continuando con la explicación. ya con la explicación y ya con- Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en métodos numéricos. Para resolver es complicado, ser demasiado difícil, ya que Continuando con la explicación, ahora explicaremos cómo se construye la fórmula. Porque se claro. Es que también se había salido. Me sale mucho ahí. Y está bien. Ahí. Pero es un poquito más abajo. Ahí, perfecto. experimentales o funciones que no se tienen a ciencia cierta de una forma. Y los delta de x de manera infinita, de los cuales se van a Queda más difícil. usted se traba también diciendo infinitesimalmente. Sí, pero. Infinitesimamente. Dígalo varias veces. De lo cual vamos a Infinito. Elevado al 2 de x.